Gracias. Ya, buenas tardes nuevamente con todos los presentes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente el día de hoy, dentro del curso de especialización de Derecho y Gestión Ambiental, lo concerniente al marco normativo de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Básicamente, cómo es que la ley ha ido evolucionando, cuáles han sido esos cambios que ha tenido hasta la actualidad y la visión o la influencia, pues, ¿no? de factores externos que nos han llevado hasta lo que conocemos y hacemos o ejecutamos y desarrollamos al día de hoy, ¿no? Bueno, como parte de la introducción, vamos a ver qué es lo que nos lleva, o en este caso, qué es lo que lleva al Estado a poder, en este caso, tener una ley o gestar una ley específica referida al tema de residuos sólidos, porque también, o sea, no es que todos los países tengan una normativa específica para cada problema o cada situación o cada em, en este caso, por ejemplo, no referida únicamente al tema de residuos sólidos. Hay legislaciones y eso probablemente lo vamos a ver en el desarrollo de otras clases cuando, por ejemplo, ¿no? En el caso de residuos peligrosos, si es que están inscritos a ese curso, también ahí lo tocamos a mayor detalle en comparación a la legislación de otros países, pero a grandes rasgos es que no necesariamente todos los países tienen estas precisiones. Debido a la inadecuada gestión de residuos sólidos, específicamente ya en nuestro país, esto se ha convertido pues en un problema que podríamos decir se da de manera transversal a la gran mayoría de habitantes, en este caso en todos los departamentos, en todos los distritos, en todas las provincias, en mayor o menor medida, pero siempre los residuos sólidos han existido antes, existen ahora y van a seguir existiendo. Quizá en este caso por la manera en cómo vamos aplicando de manera progresiva tanto los principios, las exigencias y demás que vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, a eso se suma también el vertimiento indiscriminado o la quema de residuos que perjudica la salud humana, que afecta al ambiente, que altera las condiciones climáticas, que es lo que estamos viviendo ahora también, ¿no? Y con lo cual pues se limita el desarrollo económico en la sociedad. Em, Como sabemos nosotros, quizá antes era muy común escuchar incluso comentarios, ¿no? De que las municipalidades o en las comunidades, para poder reducir en este caso la cantidad de residuos que se iban acumulando, ¿no? Producto del consumo de la población, se hace esto, ¿no? Se generaban este tipo de prácticas como es la quema indiscriminada de residuos que ocasionalmente pues se salía de control y generaba pues otro tipo de siniestros que además perjudicaban a la salud humana porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Encender una fogata o quemar rastrojo, ¿no? Que usualmente hacen también en como algunas prácticas ancestrales en las comunidades para el tema de siembra y cosecha que tomar y quemar, por ejemplo, neumáticos, ¿no? Neumáticos o plásticos o residuos sanitarios o de otro tipo, ¿no? Entonces, las consecuencias que todo esto trae a la salud principalmente, pues es una situación que podemos nosotros evaluarla, por ejemplo, ¿no? En las comunidades a través de un registro, de una simple solicitud, quizá del registro de enfermedades comunes que tiene o que afectan a la población, ¿no? Entonces, muchas de ellas están ligadas justamente al manejo inadecuado o indiscriminado de los residuos. Cuando hablamos de afectación al ambiente, acá podríamos referirnos quizá de manera general al ambiente natural, ¿no? Lo que conocemos nosotros en sus componentes básicamente, que son agua, aire, suelo, propiamente la vegetación, la fauna, la flora y demás. Pero recordemos también que el ambiente no solamente está referido al ambiente natural, sino también nosotros hemos creado parte de nuestro ambiente
a las áreas o las zonas donde desarrollamos nuestras actividades, ¿no? Tanto educativas, laborales, donde tenemos asentadas nuestras viviendas y demás. Entonces, no somos ajenos a todo este tipo de situaciones. Las condiciones climáticas evidentemente pues se alteran y limitan muchísimo ese desarrollo económico frecuente o normal, entre comillas, que debería, ¿no? En el cual se debería desarrollar nuestra sociedad. Entonces, ya teniendo estos problemas como tal, para poder resolverlos o solucionarlos, que propiamente esta responsabilidad recae pues en los gobiernos locales. Recordemos que todo ello constituye un tema de inversión, un costo para poder revertir esta situación, mejorarla de manera progresiva, implementar las infraestructuras que sean necesarias, el personal que sea necesario, los materiales, las herramientas o diversos insumos, a fin de que el impacto no sea mayor, porque obviamente si el impacto es mayor, también el costo en función al tema económico o el costo social que esto pueda generar va a ser muchísimo mayor, ¿no? Entonces, siempre se prefiere o se procura, en este caso, a través de los gobiernos locales, y es algo que se está desarrollando o se está llevando a cabo, se está ejecutando desde hace ya algún tiempo a través de diversas estrategias, ¿no? Por ejemplo, sabemos que no siempre o no necesariamente es que por más que la ley indique que hay responsabilidad por parte de los gobiernos locales para poder asumir y brindar, en este caso, un servicio adecuado, ya hablando del tema de limpieza pública, no siempre es algo que se dé, pero a través de diversos, por ejemplo, ¿no? A través de diversos incentivos, como lo que maneja el programa del Ministerio de Economía y Finanzas, es que para determinados indicadores a nivel nacional, como es el tema de valorización de residuos, de disposición final adecuada, anteriormente, respecto, por ejemplo, a la generación de sus instrumentos de gestión ambiental básicos para las municipalidades, lo cual pues traía consigo también un tema de implementación y ejecución, es que se busca involucrar en mayor medida a la participación de los gobiernos locales, más que nada aquellos que puedan tener quizá mayor afectación o mayor injerencia respecto a este tipo de problemática, ¿no? Eh, Vamos a empezar en este caso, ya yéndonos al tema de la evolución del marco jurídico, a la ley 27972, que es la ley orgánica de municipalidades. Em, a partir de la emisión de esta ley, nosotros, que obviamente esta ley está muchísimo antes de la emisión de la ley de residuos sólidos, podemos ver que ya teníamos un artículo referido al tema de saneamiento, salud y salubridad, como es, por ejemplo, lo que tenemos en diversas comisiones, ¿no? Comisiones de distintos tipos, por ejemplo, la Comisión Ambiental Municipal y demás, que siempre tenemos diversos equipos técnicos referidos a los problemas más importantes que puedan evidenciarse dentro de una jurisdicción. Entonces, en este caso, hablando a nivel de nuestro territorio nacional, los problemas básicos son ellos, ¿no? Porque de ellos derivan los problemas de salud de la población. Entonces, para evitar este tema de salud de la población o al menos disminuir determinado porcentaje y demás, tenemos que atender este requerimiento referido a la salubridad. Algunas funciones específicas que están nombradas, claro, de manera exclusiva para su regulación por las municipalidades provinciales, se encontraba la disposición final de desechos sólidos, que para ese entonces todavía se utilizaba este término, ¿no? De desechos sólidos, que quizá de manera tácita nos daba a entender que todo
¿no? Como desecho como tal, no, yo desecho algo que netamente ya no voy a usar, ¿no? Entonces nos da a entender eso, que absolutamente todo lo que ya no vamos a usar se iba para la disposición final. Aparte de ello, no solamente se refería a los sólidos, sino también a aquellos residuos líquidos y también los vertimientos industriales, ¿no? Dentro de cada provincia. Dentro de las funciones compartidas de las municipalidades provinciales, a compartidas nos referimos tanto a las provinciales como a las distritales. Desde ahí ya tenemos específicamente el tema de la administración y la reglamentación que podría ser de manera directa o por concesión, ¿no? Que es un servicio brindado por terceros, tanto de agua potable, alcantarillado y desagüe, y de limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos. Ya teníamos como que una tentativa, ¿no? De no necesariamente desechar todo, sino también quizá de poder tratar algunos residuos que pudiesen recuperarse, que como tal no se mencionaba tampoco en la ley orgánica, pero teníamos ya pinceladas, un boceto de lo que podía venir o en lo que se podía materializar posteriormente, ¿no? Y ahora, dentro de las funciones específicas de las municipalidades distritales, netamente pues tenemos la de la provisión del servicio de limpieza pública, el tema de rellenos sanitarios y aprovechamiento industrial de los desperdicios, ¿no? Entonces, fíjense, son distintos términos que van utilizando para referirse en sí a lo mismo, ¿no? Tenemos el tema de desechos sólidos, tenemos residuos sólidos y tenemos también el tema de desperdicios, ¿no? Entonces, hasta ahí pudiese resultar un poco confuso tal vez, pero todo esto posteriormente se materializa en lo que va a ser nuestra ley de gestión integral de residuos sólidos. Y como mencionaba, y eso es importante que lo tengan presente también, las municipalidades provinciales y distritales tienen por ley esta competencia que es la de la provisión del servicio de limpieza pública, que en algunos distritos, en algunas ciudades, pues se da de manera directa a través de la municipalidad. Esto quiere decir que la municipalidad tiene bajo determinado tipo de contrato a trabajadores que se encargan del tema del barrido, la recolección, la valorización, la disposición final, la transferencia, el acondicionamiento y demás. O, por ejemplo, ¿no? En varios de los distritos de Lima, que muchas veces manejan algunas de estas operaciones a través de concesiones, ¿no? O sea, a través de empresas operadoras que brindan este tipo de servicios. Pero en ambos casos es competencia netamente de la municipalidad. Ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, en el caso, ¿no? De que una municipalidad nos dice, mira, sabes que yo no tengo la capacidad financiera, no tengo en este caso la cantidad o el personal suficiente para poder brindar el servicio, por ejemplo, ¿no? De disposición final de residuos, porque lo único que tengo acá es un botadero que ya está clasificado para su reconversión, entonces como tal ya no tengo dónde disponer mis residuos. Yo como distrito puedo recurrir a mi municipalidad provincial para poder plantear este tema, ¿no? Entonces, siendo la municipalidad parte, la distrital parte de la jurisdicción de la provincia, el soporte, en este caso, debería de darse para poder, en este caso, quizá evitar que la municipalidad que no tiene los recursos o los medios suficientes para poder brindar ese servicio pueda, a través de otras municipalidades, que generalmente obviamente son las más cercanas, para que pueda asegurar que el servicio continúe o se siga brindando, ¿no? En este caso, generalmente se realiza a través de convenios, ¿no? Por ejemplo, si mi municipalidad no tiene dónde disponer, entonces yo puedo establecer un convenio con otra municipalidad para el tema de disposición final, ¿no? Entonces, ustedes saben que el convenio se caracteriza básicamente porque, pues, a solicitud o demás,
hay ambas partes de alguna manera pues se benefician, ¿no? Entonces, el beneficio mayor o el más grande en este caso es poder continuar ejerciendo esa competencia netamente que recae en los gobiernos locales. Ahora, en lo que respecta a la ley 29263, que es la que está referida al Código Penal, al título 13 del Código Penal, en lo que corresponde a delitos ambientales. Esto también es, bueno, no tiene, vamos a ponerlo así, no tiene muchos años a partir de su emisión. Se viene aplicando quizá no de una manera o de una forma agresiva, por no decir, no tenemos quizá muchos casos que puedan resultar pues notables, pero sí es algo que se viene aplicando y está referido básicamente al incumplimiento de normas relativas al manejo de residuos sólidos, donde específicamente nos dice que el que sin autorización o aprobación de la autoridad competente, que en este caso sería la municipalidad, establece un vertedero o botadero de residuos sólidos que por su misma naturaleza, pues no va a perjudicar gravemente la calidad del ambiente, la salud humana o la integridad de los procesos ecológicos, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 4 años. Entonces, si quizá tenemos en sala algunos funcionarios municipales que tienen pues esta característica dentro de su jurisdicción, por ejemplo, de el vertimiento de residuos en los botaderos, que sabemos nosotros que la denominación correcta pues son áreas degradadas. Entonces, recordarán tal vez que en varias de las inspecciones o formatos que en algún momento tuvieron que haber desarrollado, siempre está la consulta, ¿no? Que desde cuándo viene funcionando este botadero y demás, porque generalmente no es pues un funcionario entrante el que va a crear este tipo de botaderos, ¿no? Sino que generalmente estos son ya, estos lugares tienen pues una historia previa, pero no estamos exentos en este caso. Más que nada, por ejemplo, en lo que se refiere a diversas vías nacionales, ¿no? Dependiendo de dónde, del lugar de donde provenga cada uno de ustedes, se habrán dado cuenta que cuando viajan o se trasladan quizá hacia el distrito o a la provincia más cercana o se están yendo de excursión, de paseo hacia algún otro lugar, en la carretera tenemos varios puntos críticos de acumulación de residuos sólidos. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Desmonte, residuos de construcción y demolición de obras menores o de obras mayores, tal vez, no lo sé. Tenemos restos de frutas, restos de verduras, ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, ¿no? En un proceso, un traslado de descarga de una ciudad a otra para un tema de comercialización de verduras y hortalizas, hay una merma, ¿no? Una merma que en el camino puede, pues, quizá generar mayor peso, mayor espacio, ocupar mayor espacio que ya no corresponda. Entonces lo que hacen, pues, es descartarla en la carretera. Y estando en la carretera, pues miren, imagínense, ¿no? A veces dentro de la misma ciudad no siempre es sencillo poder erradicar estos puntos, aún estando quizá a la vista de la población, ¿no? A la vista y paciencia de la población, teniendo policías municipales, policías ambientales, teniendo un grupo de promotores y demás, no siempre es fácil poder controlar o poder erradicar de manera efectiva o de manera pronta este tipo de puntos, pues aún mayor el inconveniente es pues cuando está en la carretera, ¿no? Porque cuando el órgano supervisor va y revisa, qué es lo que se dice generalmente, ¿no? Pero mire, la distancia a la que estamos y probablemente esta parte ni siquiera es mi jurisdicción, tal vez es jurisdicción del otro distrito. Entonces, es como comúnmente se dice, ¿no? Entre uno y otro se tiran la pelota porque son cantidades bastante grandes que lo peor de todo es que sabemos que al momento de limpiarlas van a volver a generarse. Entonces, por eso es que ahora hay quizá mayor
mayor atención, se pone mayor atención respecto al tema de las descargas. Podríamos decir que ha frenado o ha disminuido el caso de vertimiento de residuos sólidos a los ríos o al mar, ¿no? Justamente a raíz de este tema de delitos ambientales, porque hubo una temporada en la que estuvo sí bastante, fue una campaña bastante agresiva. Entonces ha reducido, pero eso no quiere decir que ya no suceda, ¿no? Desgraciadamente todavía sucede, sino que no siempre se tiene o se reconoce a estos infractores. Ahora, cuando este agente nos dice contraviniendo las leyes, reglamentos o las disposiciones establecidas, utiliza residuos sólidos o desechos sólidos para la alimentación de animales destinados al consumo humano, la pena será no menor de 3 años y no, bueno, no menor de 3 años, no mayor de 6 años y con 260 o 450 días multa. Por eso es que, y este tema se viene aplicando también en conjunto con SENASA y demás instituciones que ven este tema de salubridad y demás, referido al tema de animales de consumo humano, porque justamente eso es lo que caracterizaba a los botaderos, ¿no? Para poder reducir la cantidad de residuos que estaban en la zona, aparte de quemarlos propiamente para reducirlos y hacerlos cenizas, que no siempre sucede con todos los residuos. ¿Qué es lo que hacían? Pues trasladaban a sus animales, más que nada a los cerditos, ¿no? Los trasladaban a los cerditos o a otro tipo de animalitos para que puedan comer este tipo de desperdicios y entre comillas así la persona salía pues muy beneficiada, ¿no? Porque el animal ya eh, con el peso suficiente, una vez que es beneficiado, pues en apariencia le va a dar mayor ingreso económico a la persona que está realizando este tipo de actividad. Sin embargo, justamente este tipo de alimentación inadecuada para estos animalitos ocasionan pues que las personas puedan contraer algún tipo de enfermedad, ¿no? Lo que conocemos como enfermedades zoonóticas que le da al animal, pero puede ser transferido a través de la alimentación o de otros medios hacia las personas. Entonces, ahora cuando el órgano fiscalizador interviene este tipo de áreas, lo que hace ya no solamente es verificar la presencia de recicladores, ¿no? Que también era algo que se estilaba bastante, sino también descartar y también forma parte de las consultas que se realizan al momento de completar determinados formatos, ¿no? Cuando hablamos de botaderos y de rellenos sanitarios también, ¿no? Se consulta si es que hay animales dentro del espacio que comprende el relleno sanitario o el botadero. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que eso constituye propiamente un delito ambiental. En lo que se refiere al decreto legislativo 757, estamos hablando de la ley marco para el crecimiento de la inversión privada. Nos dice en el artículo 55 que se encuentra prohibido internar al territorio nacional residuos o desechos, cualquiera sea su origen o estado material, que por su naturaleza, usos y fines resultasen peligrosos o radioactivos y que el internamiento de cualquier otro tipo de residuos o desechos solo podrá ser destinado a su reciclaje, reutilización o transformación. Entonces, no necesariamente es algo que se dé a gran escala, pues en nuestro país. Sabemos que algunos países sí, ¿no? Justamente por el tipo de tecnología que utilizan para el tema de generación de energía, generalmente, es que permiten, pues, ¿no? El ingreso a través de sus fronteras de grandes cantidades de residuos sólidos, que también no es que sean todos los residuos sólidos que se generan en un lugar, pero permiten el ingreso porque hacen un aprovechamiento y uso adecuado, ¿no? Pero sabemos que ese tipo de tecnologías pues no las tenemos nosotros en nuestro país, por lo cual tenemos esta prohibición específicamente.
Y ahora, en lo que se refiere al tema de reutilización o transformación, pues generalmente en mayor medida es lo que sale de nuestro país que lo que ingresa para este tipo de fines, ¿no? En este caso, las actividades referidas a reciclaje que desarrollamos aquí están dadas pues por los residuos que propiamente estamos generando, ¿no? Dentro de nuestro territorio, por lo general. Ahora, en lo que respecta a la Ley General de Salud, esta ley está tiene mucho que ver, está muy vinculada con el tema de residuos sólidos, por lo que mencionaba en la parte inicial, ¿no? Les explicaba en la parte inicial. ¿Por qué? Porque justamente, como menciona en el artículo 107, ¿no? Que el abastecimiento de agua, alcantarillado, la disposición de excretas, el reuso de aguas servidas y la disposición de residuos sólidos quedan sujetos a las disposiciones que dicta la autoridad de salud competente, la que vigilará su cumplimiento. Hay injerencia, obviamente, por parte de este sector en lo que respecta al manejo, pues, adecuado. ¿Por qué? Porque justamente la población que está expuesta a este tipo de escenarios, como los que estamos viendo en pantalla, y de repente se les hace familiar, ¿no? Porque esta fotografía es de acá, de Perú, es de la zona de Iquitos, que sabemos que uno de los problemas más grandes que tiene esta ciudad tan bonita justamente es esto, ¿no? El manejo inadecuado de sus residuos y que las casas que están pues justamente ubicadas en este tipo de zonas, de las cuales muchas familias pues utilizan el agua para, bueno, para diversos fines como consumo, comida, alimentación, para lavado, propiamente, ¿no? Para baños de los niños, de ellos mismos y demás, viene de este tipo de fuentes. Entonces, claro, inicialmente quizá no sientan el impacto más que quizá un olor desagradable o la coloración, pues, ¿no? Turbia del agua y demás. Pero la gran cantidad de agentes patológicos que puede tener ese tipo de escenarios pues afectan grandemente a la población y por eso es que tenemos temporadas en las cuales estos centros de salud se ven saturados y los diagnósticos son los mismos, ¿no? O diagnósticos similares. Generalmente las sedas y las ciras, ¿no? Que son las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias, justamente debido a la exposición en gran medida o a gran escala de este tipo de escenarios. Por eso es que decimos que la competencia de la municipalidad está en poder brindar un servicio adecuado de limpieza pública porque no solamente tiene que ver con el tema de residuos, sino porque está ligado a otro tipo de sectores, ¿no? Como es principalmente el sector salud. Posteriormente, el año 2012, 2014, 2012, tenemos la emisión de la ley, de la primera ley, en este caso referida al tema de residuos sólidos, denominada Ley General de Residuos Sólidos. Esta Ley General de Residuos Sólidos establece el marco normativo de la gestión y manejo de residuos sólidos dentro de nuestro país. De alguna manera, pues parece entonces modernizando y dinamizando el mercado de los residuos sólidos. ¿Cuál era la finalidad? Asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos sanitaria y ambientalmente adecuada. En este caso, la Ley General de Residuos Sólidos se caracterizaba porque en el país, como sabemos, el mayor problema estaba dado por la disposición inadecuada de residuos. Cualquier ciudad, cualquier distrito que podríamos visitar para ese entonces tenía una característica bastante llamativa y era justamente que las infraestructuras de residuos sólidos para el tema de disposición final eran muy pocas. Para ese entonces no llegábamos ni a 10 rellenos sanitarios a nivel nacional. Y a nivel nacional somos 1891 municipalidades. Entonces imagínense, ¿no? ¿Cuál era la demanda y cuál era la oferta?
relativamente en función a esas cantidades. Entonces, dentro de la ley nos dicen, ¿no? Que si bien, claro, el tema de segregación en la fuente tiene un buen sustento, tiene validez y demás, vamos a implementarlo en las municipalidades, pero de manera progresiva, ¿no? En un porcentaje progresivo que después eso lo establece el tema del programa de incentivos y demás. Pero básicamente la ley y el reglamento nos dicen eso, ¿no? Que las municipalidades pueden elaborar o pueden desarrollar sus programas de segregación en la fuente e ir implementándolos. Entonces, no es o no está dado como una obligatoriedad, pero ya de alguna manera nos introduce eh, ese nombre o básicamente, pues, ¿no? Ese análisis y esa implementación o ejecución en campo que deberíamos desarrollar, porque obviamente no todos los residuos deben ser descartados, ¿no? Hay residuos que tienen determinado valor en el mercado, entonces corresponde el tema de su recuperación propiamente. Pero si bien la ley obviamente lo mencionaba como vamos a ponerla así, como una alternativa, una de las finalidades, de los objetivos principales de la ley era poder gestionar la creación o la habilitación de la mayor cantidad de rellenos sanitarios en el Perú, ¿no? Decía, si tenemos, no sé, 500, 600 distritos que no tienen rellenos sanitarios, pues nuestro objetivo va a ir hacia ese lado, ¿no? Gestionemos la creación de rellenos sanitarios. Entonces, ya aparte de eso, pues tenemos, como vimos hace un momento, ¿no? El tema de la inversión extranjera, diversos programas que vienen para poder invertir en nuestro país, ¿no? En tema de endeudamiento externo, programas como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, bueno, entre comillas, recientemente, ¿no? Hace algunos años tenemos acá FW también, que es el tema, o perdón, una empresa de origen alemán y demás, pero todos ellos referidos al tema de residuos sólidos. ¿Para qué? No solamente para crear rellenos sanitarios, sino para poder cerrar los botaderos que las municipalidades tenían y con ello pues gestionar en paralelo un programa o una fase 2 de este tipo de actividades que consistía justamente en la habilitación de rellenos sanitarios. Entonces, para ese entonces, obviamente eran el conocimiento quizá que teníamos respecto al tema de rellenos sanitarios y demás a nivel municipal no era quizá de los más resaltantes, pero sí algunas municipalidades que iban consultando y presentando sus propuestas y solicitando la intervención de estas instituciones también a través del MINAM pues fueron accediendo y incluso, ¿no? Desde ese entonces hasta ahora ya estos programas han mejorado, incluso han cambiado de denominación, ya no solamente es cierre de botadero y habilitación de relleno sanitario, sino que a la fecha ya la visión se da de manera integral, ¿no? A nivel de inversión ya no solamente tomamos un componente, sino son varios componentes que conforman un, en este caso, una gestión propiamente referida al tema de residuos sólidos. Entonces, el objetivo principal de esta Ley General de Residuos era el tema de rellenos sanitarios. Hay que crear o hay que habilitar, hay que abrir la mayor cantidad de rellenos sanitarios en el país porque eso es lo que hace falta, ¿no? Entonces, ese era el enfoque. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos, o sea, nosotros me refiero a nosotros como municipalidades, ¿no? Yo soy funcionario, en este caso, ¿no? Un ejemplo, yo soy funcionario del gobierno local y
estoy como responsable, como gerente justamente del área de residuos sólidos o de medio ambiente. Entonces, lo que hago pues es presentar mi propuesta, ¿no? Es importante que tengamos o que podamos implementar este tipo de infraestructura dentro de nuestro distrito. Hasta ahí vamos bien. Una vez que este tipo de iniciativas toma la seriedad del caso a fin de poder realizar pues una inversión adecuada, ¿no? Para poder ejecutar este fin, ¿cuál es el problema más común que tenemos? Y fue un tema que salió a resaltar también ahí dentro de este proceso, el tema del conflicto social. Sabemos nosotros, y es más, a raíz de eso también lo vamos a ver más adelante, parte de la ley que nos indicaba dentro de las precisiones o especificaciones que se deberían de tomar en cuenta al momento de poder considerar la habilitación de un relleno sanitario, decían que debía estar alejado de la población más cercana, por lo menos a 1 kilómetro de distancia. También a 1 kilómetro de distancia de cuerpos o fuentes de agua natural superficial. Entonces, muchas veces las condiciones podían estar, en este caso, pero teníamos, en este caso, el, no, la participación o la intervención por parte de las comunidades, porque generalmente estos terrenos, estos espacios, pues tienen un propietario que generalmente puede ser la comunidad, ¿no? La comunidad con quienes hay que de todas maneras entrar en conversación para un tema de compra-venta, para un tema de donación y demás. Pero sucede el caso que muchas veces, a pesar de que puede darse la figura de uno u otro, si no tenemos dentro de ese proceso una adecuada intervención en lo que respecta a acceso a la información, educación, em, participación de la población en diversas etapas del proyecto y demás. Lo que podemos tener, pues, es simplemente que a pesar de que tenemos nosotros el financiamiento y demás, por un tema de falta de información que genera un conflicto social, pues estos proyectos pueden o ralentizarse o podrían no llevarse a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido justamente? Y no solamente con el tema de iniciativas de la municipalidad, sino también a través de estas agencias de cooperación internacional. eh, Muchos proyectos integrales pues se han visto afectados, ¿no? Justamente afectados en este tipo de componente. No es que todo el proyecto no se haya dado, no se haya desarrollado, sino que este componente referido al tema de rellenos sanitarios al final no se concluye. Entonces, ese era uno de los problemas principales. La ley era muy buena porque ya nos daba una visión bastante amplia referida al tema de residuos sólidos, acerca de su manejo, acerca del tema de... No, en ese entonces no se mencionaba todavía el término de valorización, pero sí teníamos valorización, reaprovechamiento, recuperación y demás, ¿no? Pero no estaba pues tan específico como lo tenemos ahora. En este caso teníamos o hablábamos de diversos ámbitos de gestión. Los residuos sólidos del ámbito de gestión municipal y aquellos de gestión no municipal. Para aquellos referidos al ámbito municipal, nos estamos refiriendo a los residuos que se generan en las viviendas, en diversos establecimientos comerciales y también ingresan los residuos especiales. Dentro de estos residuos especiales, que no son pues quizá en mayor o en gran cantidad, pero son aquellos que podemos identificar como, em, no sé, algunas veterinarias, algunos lubricentros que estén también dentro de la ciudad,
Los residuos de construcción y demolición de obras menores también ingresan en este grupo, ¿no? O sea, aquellos residuos que tienen características distintas, por ejemplo, a los no domiciliarios, dentro de los cuales estarían los establecimientos comerciales. La competencia directa para poder gestionar este tipo o darle manejo y demás a este tipo de residuos son las municipalidades, tanto provinciales como distritales. Mientras que aquellos residuos del ámbito de gestión no municipal estarían a cargo de las diversas autoridades sectoriales, ¿no? Como es el sector industrial, hospitalario, de salud, manufactura, etcétera, ¿no? Dependiendo. Entonces, hay algunos sectores que sí tienen en específico sus lineamientos para el tema de manejo de residuos del ámbito no municipal. Hay otros tantos que no, porque como estamos viendo en pantalla, eso lo regula pues la autoridad sectorial. Sin embargo, tenemos también dentro de esta generación de residuos no municipales, pues algunos residuos denominados similares a los municipales, que podrían ser los residuos sanitarios, que son los mismos, ¿no? Tanto en cualquier industria como en cualquier vivienda podemos encontrar un servicio higiénico que por ende nos va a generar residuos sanitarios. Entonces, cuando hablamos del ámbito de gestión no municipal, podemos tener este grupo denominado residuos no municipales similares a los municipales. Otro ejemplo son también los papeles, los cartones, las latas y demás, ¿no? Que pueden ser gestionados a través del servicio municipal. Y en ambos casos, tanto para el ámbito de gestión no municipal como el municipal, pues tenemos una intervención del MINSA, ¿no? Porque el MINSA justamente lo que ve de manera transversal es la afectación que puede estar em, desarrollándose o llevándose a cabo a raíz del manejo inadecuado de residuos en general, ¿no? Sea para el sector o para la gestión no municipal o para aquella municipal. Ahora aquí tenemos algunos lineamientos de política donde nos introduce algunos conceptos como lo que es la educación, ¿no? Ya hablamos nosotros del tema de educación ambiental. Ya hablamos también acerca de la minimización de residuos, ¿no? Que justamente la idea no es simplemente generar el residuo y luego ver dónde lo dispongo, pero que esa disposición no afecte al ambiente. Ya no solamente hablamos de eso, sino también de un punto anterior que se denomina minimización. Si nosotros generamos una menor cantidad de residuos, pues lo que va a ir a disposición final, por ende, es una menor cantidad también. Y en ese proceso, si es que tenemos residuos que pueden ser reutilizados nuevamente, pues es muchísimo mejor, ¿no? La finalidad es que a disposición final llegue la menor cantidad. Dentro de ello, hablamos también sobre la responsabilidad compartida. Ya cuando nos referimos al tema de la gestión no municipal, ¿no? Hablamos de diversas industrias y demás, que también pues hay responsabilidad por parte de ellos, no solamente en cuanto a los residuos que van generando como producto de sus actividades, sino también de poder asegurarse de que el usuario final tenga la información necesaria o suficiente para poder manejar de manera adecuada ese residuo que se va a generar como producto de la adquisición del bien que está creando o que está comercializando pues este productor, ¿no? Ahí hablamos del tema de reaprovechamiento, que es un afín o un término similar a lo que hoy es la valorización. Tenemos el tema de identificación de áreas para infraestructuras de disposición de residuos sólidos, ¿no? Disposición final de residuos sólidos, que como les comentaba hace un momento, pues quizá en cada zona efectivamente podemos tener mínimamente un área, ¿no? Un área que cuente
que tenga estas condiciones para poder em, implementar un relleno sanitario, pero no siempre pues quizá podríamos tener esta facilidad para poder intervenirla a nivel municipal, ¿no? Y cambiar básicamente su uso natural. Nos habla también dentro del mismo acerca de la prestación privada de servicios de residuos sólidos, ¿no? Lo que se daba anteriormente a través de empresas justamente prestadoras de servicios de residuos sólidos y teníamos también a las empresas comercializadoras de residuos sólidos, ¿no? Que, bueno, vamos a ver más adelante cómo ambas cambian, a la fecha, cómo ambas cambian de denominación. Y también sobre las tarifas por prestación de servicios, ¿no? Que se convierte también en quizá en el segundo problema más grande referido al tema de residuos sólidos, por el tema, o específicamente por la situación de morosidad, ¿no? Que hasta la fecha es bastante alta. Dentro de ello hablamos también de las competencias, ¿no? Tanto del sector MINAM, del MINSA, de las autoridades sectoriales, descentralizadas, de transportes, comunicaciones, el GOR, etcétera. Hay distintas competencias en función al tema de la naturaleza de sus actividades, ¿no? Pero siendo que el tema de la gestión y manejo de residuos sólidos es transversal, entonces pues entendemos que atañe em, a distintos sectores. Los procesos que se mencionan dentro del mismo están referidos a la minimización de residuos sólidos, entendemos nosotros en la fuente de generación de residuos, la segregación en la fuente, que es básicamente la separación de los residuos de acuerdo a diversas características, el reaprovechamiento que se le puede dar, ¿no? Que quizá parte de los ejemplos más comunes que tenemos para ese punto en lo que se refiere a las viviendas, ¿no? Generalmente en las viviendas, si bien nosotros tenemos pues una cantidad, un porcentaje diario que vamos descartando, pues de ese porcentaje diario, si nosotros extraemos las latas, por ejemplo, las latas de leche, las latas de atún, las latas de conserva, si extraemos las hojas de periódico, por ejemplo, si extraemos las botellas de plástico, del champú, de las botellas de agua, las botellas de gaseosa, eh, si extraemos, ¿qué más? Los frascos de vidrio y demás, es decir, vamos reduciendo la cantidad que va a ir a disposición final. Mientras tenemos nosotros ahí, pues una cantidad considerable que podría ser reaprovechada, ¿no? Que podría ingresar a un proceso de valorización para la creación de otros bienes. El almacenamiento, que como sabemos, pues no, generalmente el almacenamiento lo tenemos de manera más característica cuando nos referimos al tema del ámbito municipal, cuando hablamos de papeleras, de tachos en la vía pública, contenedores y demás, ¿no? ¿Qué más puede constituir un almacenamiento? En este caso, un almacenamiento temporal. Son pues aquellos, por ejemplo, ¿no? Igual dentro de las viviendas, los tachitos donde vamos acumulando nuestros residuos para después eh, poder trasladarlos pues, ¿no? hasta el punto de recolección, o si es que el carro recolector pasa por mi vivienda para poder entregarlo y demás. La comercialización, el transporte y el tratamiento, ¿no? Que también pues esto se puede dar de manera directa, ¿no? Por el servicio municipal o realizando una gestión a través de terceros por parte de la empresa operadora, cuya gestión la realiza, como sabemos, la municipalidad porque es parte de sus competencias. La transferencia, que la vemos generalmente en ciudades con una generación de residuos bastante alta, donde el relleno sanitario pues esté a una distancia
bastante lejana que bueno, no tanto que no le permita, sino que ocupe en este caso bastante tiempo que podría no ser compensado adecuadamente hasta el momento de su traslado. Entonces es necesario poder habilitar este tipo de infraestructuras también, ¿no? Que antes no tenía básicamente pues una especificación como tal o no se constituía como un área que debía tener diversos permisos, ¿no? Sino simplemente pues un área que preste las condiciones, que sea lo suficientemente grande para poder trasladar o transferir los residuos de una unidad de menor capacidad a una de mayor capacidad, que básicamente ese es el proceso de transferencia. Y la disposición final, ¿no? Como sabemos que debe realizarse o debería realizarse en los rellenos sanitarios. La clasificación que teníamos para ese entonces estaba dada según el origen del residuo, ¿no? Que podían ser residuos domiciliarios, que como su nombre indica son aquellos que se generan pues en los domicilios, independientemente de a qué sector o a qué estrato pertenezca. Todos ellos están dentro del grupo de residuos domiciliarios. Los residuos comerciales, que son aquellos que se generan pues, en los establecimientos comerciales, tiendas, bodegas, panaderías, restaurantes, centros de entretenimiento y similares. Los residuos de limpieza de espacios públicos, que básicamente es, ¿no? El servicio de barrido que se desarrolla no solamente en la vía pública, sino también en aquellos espacios o áreas comunes de la población, que son los parques, las plazas, las playas y similares. Los residuos de establecimiento de atención de salud, también dentro de este marco normativo hablábamos o nos referíamos todavía a este tipo de residuos, ¿no? Ya posteriormente, dentro de las competencias sectoriales que veíamos hace un momento, el año 2018, el MINSA emite la norma técnica de salud 144, donde hay o determina, ¿no? Una precisión bastante concisa, bastante adecuada para el tema de manejo de residuos de atención en salud, ¿no? No solamente para el tema operativo, sino también para su registro adecuado en la plataforma Sigersol, ¿no? Que también es parte de las plataformas que maneja el Estado, tanto para los residuos de ámbito municipal como no municipal. Tenemos también que se menciona mucho a los residuos industriales, a los residuos de actividades de construcción, a los residuos agropecuarios y los de instalaciones o actividades especiales, ¿no? Dentro de la clasificación podríamos hacer mención a ellos. Ahora, en lo que respecta a las EPS y SRS, que son en este caso las empresas de residuos sólidos, por un lado, las EPS las que brindan la prestación del servicio propiamente y las empresas comercializadoras, ¿no? Ya con la emisión de la 1278, decreto legislativo 1278 que ahora vamos a ver, estos dos tipos de empresas se fusionan en uno solo denominándolos empresa operadora de residuos sólidos, ¿no? Entonces, cambia tanto la denominación, porque así seas prestadora de servicios o seas comercializadora, tu denominación de ahora en adelante es empresa operadora de residuos sólidos. ¿Qué más es lo que cambia? El periodo de vigencia, porque para ese entonces hablábamos nosotros de un periodo de vigencia de hasta 2 años para este tipo de empresas, ¿no? Y imagínense, ¿no? El trámite tan tedioso que después de 2 años la empresa tenía que realizar nuevamente para poder mantener su vigencia, ¿no? Y por ende poder continuar trabajando.
pero a la vez, ya con la actualización de la norma, a la vez que cambia en este caso el nombre, la denominación, pues también cambia la vigencia. Ahora ya nos referimos a un periodo de vigencia indeterminado, ¿no? Lo cual es bastante favorable y ya de alguna manera ese ha sido el motivo para que más empresas se animen a desarrollar este tipo de actividad, ¿no? A la fecha son más de 1.500 empresas operadoras a nivel nacional. Dentro de ello también tenemos a los estudios ambientales, ¿no? Que nos dicen, en este caso en lo que respecta a residuos sólidos, que son elaboradas para infraestructuras, básicamente, ¿no? En este caso, ¿qué infraestructuras? Tenemos a las de transferencia, tratamiento, a los rellenos sanitarios, obviamente, y los rellenos de seguridad, con el objetivo de poder prevenir diversos riesgos sanitarios y ambientales también. Y a los que podemos hacer mención justamente son esos, ¿no? La declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental semidetallado, detallado y el programa de adecuación medioambiental, ¿no? Que es más conocido por sus siglas como PAMA. Entonces, teníamos ya esta referencia para este tipo de infraestructuras referidas al tema de residuos sólidos. Y yendo específicamente a este tema, tenemos que dentro de estas infraestructuras se consideraba para ese entonces a las infraestructuras de transferencia, a las de tratamiento y a las de disposición final, tanto la manual, la semimecanizada y la mecanizada. Para ese entonces, la infraestructura manual para disposición final debía tener esta condición, ¿no? Que la generación debería ser menor a 20 toneladas por día. En el caso de la semi-mecanizada, de 20 a 50 toneladas por día y mecanizada mayor a 50 toneladas por día. Si nosotros hemos tenido la oportunidad, o entre los que estamos en sala, no hemos tenido la oportunidad de, de ver de cerca cómo es que realmente se gestionan, cuánto de residuos constituyen o forman parte de aproximadamente 50 toneladas y demás, pues podemos darnos cuenta y decir, ¿no? Creo yo que un tipo de manejo en campo para esta cantidad tan grande de residuos sólidos, pues es muy poco, ¿no? Debería ser mayor, debería incrementarse, en este caso, la cantidad de herramientas, materiales, asignación de personal y demás, porque muchas veces, pues, estas cantidades no, vamos a ponerlo así, cuando las administra la misma municipalidad, no siempre es que todos los días estén coberturados, todos los días estén recibiendo un manejo súper adecuado y demás, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores quizá que llevó a que esta parte de la legislación cambie al momento de poder actualizarla, ¿no? Cuando hablamos ahora ya en estos tiempos de un relleno sanitario manual, nos estamos refiriendo a un espacio, una infraestructura donde no se manejan más de 6 toneladas, ¿no? O sea, 6 toneladas es su tope, es su máximo. Entonces, esas cifras, la verdad, son bastante razonables en comparación a las cifras que teníamos para ese entonces. Sin embargo, recordemos también que esta parte es únicamente la primera, ¿no? La primera ley que salió referida al tema de residuos sólidos, exclusivamente el tema de residuos sólidos. Entonces, en función a eso, pues es bastante, aún así es bastante aceptable lo que el sector nos presentó. Bien, como parte del reglamento de la Ley General de Residuos, eh, tenemos el Decreto Supremo 057, ahí es 2014, se me fue un 02, 057-2014, como parte de la
de la municipalidad provincial y la distrital, ¿no? En el caso de la provincial, que se debe asegurar la adecuada limpieza de vías, espacios y monumentos públicos y a su vez promover el manejo adecuado de residuos que se generan en las ciudades y que estos pueden llegar hasta la zona de disposición final. Y un tema pues bastante similar atañe a las municipalidades distritales porque recuerden que en este caso esta función, esta competencia es una competencia compartida, ¿no? Tanto para los distritos como para las provincias. Asimismo, el decreto supremo refiere en el artículo 18 que está prohibido el abandono, el vertido o disposición de residuos en lugares no autorizados por la autoridad competente y también que las municipalidades provinciales deben coordinar con las municipalidades distritales, la autoridad de salud y la jurisdicción correspondiente y otras autoridades sectoriales, la evaluación e identificación de espacios geográficos que puedan ser utilizados para la ubicación de infraestructuras de residuos sólidos. Eso es cierto, ¿no? Generalmente se tiene el apoyo, el respaldo, en este caso por parte de otras instituciones, ¿no? Y muchas veces pues el trámite así en conjunto, muchas veces pues sale bien y demás, pero eh, la mayor o el mayor inconveniente en este caso, pues como les mencionaba hace un momento, era el tema, el factor social, ¿no? El factor social que muchas veces pues no permitía la intervención para este tipo de actividad dentro de sus espacios o sus áreas comunes, ¿no? Entonces, muy importante el tema educativo en este caso, ¿no? Y una buena difusión de la información que realmente queremos brindar. Tenemos luego la primera modificación que se realizó a la ley 27314, que es el decreto legislativo 1065. En cuanto a las municipalidades provinciales, dice que son responsables de la gestión de residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generan residuos similares a estos en todo el ámbito de la jurisdicción, así como para la erradicación de botaderos que pongan en riesgo la salud de las personas y del ambiente. Y por otro lado, una modificación en la ley 27314 referida a las municipalidades distritales nos dice que en lo que concierne a los distritos del cercado, son responsables por la prestación de servicios de recolección y transporte, em, transporte de residuos, limpieza de vías, espacios y monumentos públicos, y los residuos sólidos en su totalidad deben ser conducidos directamente a infraestructuras de residuos que estén debidamente autorizadas. Y aquí viene lo que les mencionaba, ¿no? Nos dice que debemos implementar de manera progresiva los programas de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en todo el ámbito de la jurisdicción, facilitando su aprovechamiento y demás, ¿no? Entonces, no tenemos nosotros, ahora dentro de la lectura, por ejemplo, una obligatoriedad, o sea, nos dice, es como que una sugerencia, ¿no? Como que pueden implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y demás. Este tipo de circunstancias, ya con la actualización de la ley, es que se vuelve pues obligatorio, ¿no? Entonces, por eso es que cuando tenemos de repente en este caso, ¿no? Nuestros sectoristas o estamos participando del programa de incentivos o demás similares, dentro de los instrumentos de gestión ambiental que nos solicitan o nos piden, pues es el que está referido al tema de la segregación de residuos sólidos, ¿no? Que hasta hace un tiempo hablábamos todavía del programa, o sea, con todo su nombre, ¿no? Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva. Pero después ya tenemos una denominación bastante abreviada, que es programa Recicla, ¿no? Entonces, ya sabemos que cuando hablamos del programa Recicla nos estamos refiriendo a aquel programa de segregación de residuos sólidos.
Otro punto esencial dentro de esta evolución histórica es la ley 29419, una ley que fue emitida el año 2010 a raíz pues de un proceso, de una observación em, sobre la actividad que desarrollaban estas personas, ¿no? Dedicadas al tema de reciclaje, que usualmente pues se juntaban en, en los botaderos, en los puntos críticos, en áreas similares, para poder, en este caso, buscar entre los desperdicios, entre las bolsas y demás, residuos que ellos puedan comercializar, residuos que puedan vender en, en el mercado, porque todo este tipo de residuos, como pueden ingresar a otra actividad y demás, pues tienen un valor bastante importante, un valor bastante esencial dentro de esta cadena. Por eso es que hay recicladores que a la fecha se dedican a tiempo completo, pues, ¿no? Para poder desarrollar este tema. Ya. Ahora, em, esta ley básicamente se orienta a poder proteger, capacitar y promover el desarrollo social y laboral de los recicladores a través de procesos de formalización, asociación y contribución ecológicamente favorable o eficiente al país, ¿no? Entonces, la labor, de todas maneras, la labor que desarrollan los recicladores y demás es bastante importante. Muchas veces no entendemos, ¿no? De manera adecuada o correcta su trabajo, pero lo que el impacto social, ambiental, económico de producto del desarrollo pues de las actividades de ellos em, nos traen pues como resultado un manejo cada vez más eficiente de los residuos, porque no lo vemos nosotros de manera aislada, ¿no? Por ejemplo, que simplemente vienen los recicladores y se llevan lo que yo ya separé. No necesariamente es así, porque esa es la parte, vamos a ponerle así para la familia, la parte final, pero la parte donde ellos inician, inconscientemente, pues eh, hacen que el usuario, el ciudadano, asuma la responsabilidad por los productos o por los bienes que ha consumido y pueda desarrollar o pueda separarlos, en este caso, de manera adecuada, con la finalidad de que el reciclador simplemente venga y se lo lleve. Es mucho más seguro, pues sí, obviamente, es mucho más, en este caso quizá reduce muchísimo la posibilidad de contagio de cualquier otro tipo de enfermedad, pues sí, porque ya no están yendo a buscarlo a los puntos críticos, ya no están yendo a buscarlo a botaderos ni en ningún otro sitio similar, ¿no? Sino que lo están recibiendo como parte de la población directamente. Entonces, para que un reciclador pueda tener, en este caso, o ser parte de una asociación y similar, primero la municipalidad debe generar, que ya la gran mayoría lo tiene también, una ordenanza municipal, indicando cuál es el proceso de formalización de los recicladores. Ahora, no es que cada municipalidad lo haya hecho a su antojo y demás, ¿no? Sino que justamente nosotros tenemos estos lineamientos y demás dentro de nuestro marco normativo nacional. Entonces, lo que hace en este caso la provincia o el distrito es poder adecuar en ese modelo de ordenanza que ahí se les presenta, completarlo con los datos de la municipalidad, ¿no? Con los datos de la municipalidad y sustentados pues en un informe técnico, ¿no? Que valide la importancia de poder tener recicladores formalizados dentro de la jurisdicción. Bueno, un momentito, por favor.
Una vez que tenemos nosotros esa ordenanza municipal, ya la municipalidad la emite obviamente, en función a la misma o teniéndola como base, inicia la convocatoria masiva de los recicladores, es decir, un proceso en el cual la municipalidad los convoca y los invita a un proceso de formalización, ¿no? Este es un proceso de promoción. La importancia, sumado a ello, ¿no? Que obviamente la finalidad es poder formalizarlos y demás, también radica en conocer cuántos tenemos, tanto en condición de formales como de informales también, para lo cual la ley sugiere el desarrollo de un censo. El año 2019 se llevó a cabo este primer censo nacional de recicladores y recicladoras a nivel nacional que tenemos nosotros obviamente eh, un dato que se ha generado. Sin embargo, ese dato podríamos considero yo, a través de una aproximación a lo que realmente para ese entonces había. ¿No? No necesariamente porque se hayan incrementado adrede en las municipalidades a los recicladores, sino todo lo contrario. Lo que yo podría opinar en ese sentido es que muchos de los recicladores que realmente realizan esta actividad, pues no, finalmente no fueron censados. ¿Cuál era el tema o el inconveniente eh, que teníamos en ese entonces? Como sabemos, todo proceso que se desarrolle en la vía pública y que que constituya, pues, ¿no? Un negocio o una actividad informal, va a ser de alguna manera observada y se va a limitar su actividad a través del personal de fiscalización de la municipalidad, que muchas veces quizá podríamos mencionar, ¿no? Que muchas veces esta comunicación viene acompañada pues de decomisos temporales de las cosas o em, de los enseres que puedan tener estos comerciantes o recicladores y demás, pues ya de alguna manera generó esta desconfianza en esta parte o este sector de la población, por lo cual cuando se desarrolló la convocatoria y se invitó, pues, ¿no? A los recicladores y recicladoras que se acerquen a la municipalidad, sean formales o informales, para poder conocerlos, a fin de poder mejorar quizás las condiciones en las que vienen desarrollando su actividad y demás. Pues en muchas municipalidades la quizá la confluencia de la población, específicamente los recicladores, pues no fue mucho, no fue mucha cantidad. Y eso porque ya conversando quizá con con algunas personas que se dedican a esta actividad, mencionaban, ¿no? Que hay temor, decían, ¿no? Hay temor. ¿Por qué? Porque yo sé que la actividad que desarrollo pues no es una actividad que sea formal, porque yo no cuento con permisos para poder desarrollar esto en la vía pública. Entonces, ya más de una vez he tenido el inconveniente con el personal de fiscalización y similares, entonces muchos de ellos hasta creían que era una especie de emboscada, ¿no? Para poder identificarlos a todos y restringirles el desarrollo de sus actividades, lo cual obviamente no iba, pues, ¿no? No iba por ese lado. Sin embargo, eh, hasta el momento, el único que se ha podido desarrollar es ese censo para el año 2019. Una vez, o sea, la ley nos precisa, ¿no? Que una vez que se desarrolle el censo, se debe brindar la capacitación correspondiente, sea a través en este caso, de la municipalidad o en conjunto, en coordinación con el MINAM también. eh, en este caso, en cuatro temas distintos, ¿no? Uno que está referido obviamente al tema de la gestión integral de residuos, el otro referido al tema empresarial, a primeros auxilios y demás, ¿no? Entonces, se puede desarrollar de ambas maneras.
Luego de eso viene la gestión para la vacunación y en este caso la ratificación del seguro social gratuito, ¿no? Que a pesar que este seguro es gratuito en este caso para las personas que no cuentan con un empleo a través de una empresa o demás, muchas veces recién nos percatamos de que hay que actualizarlo o de que hay que cambiarlo, modificarlo cuando estamos pues en una emergencia, ¿no? Y la idea justamente es poder anticiparnos a este tipo de escenarios. Para el caso de las municipalidades que tengan la intención, en este caso, de poder formalizar a sus recicladores, entonces deben desarrollar este proceso en este caso con el apoyo del personal del MINSA, ¿no? Porque este proceso, tanto para poder gestionar las cartillas de vacunación o para gestionar sus seguros, no deben, eh, no deben incurrir en este caso ningún costo los recicladores para poder obtenerlo, ¿no? Y luego de eso ya pues se da el empadronamiento como tal y la entrega de carnet de identificación, la supervisión del servicio y el monitoreo a nuestros recicladores. Parece una actividad sencilla, el flujo de actividades es bastante específico y bastante corto, por así decirlo, pero sabemos que no necesariamente es un trabajo pues que para el cual todos los recicladores tengan la disponibilidad suficiente o inmediata, ¿no? Para poder desarrollar. Bien. Entramos ahora a ver el decreto legislativo 1278, que ya es pues la actualización propiamente de nuestro marco normativo. ¿Cuáles fueron en este caso los motivos técnicos que hicieron que en este caso la Ley General perdón, la Ley General de Residuos Sólidos se modifique? Porque ustedes saben, ¿no? Para cambiar de una ley a otra ley, pues hay una exposición de motivos que se realiza previamente. Entonces, en este caso, ¿cuáles fueron esos motivos técnicos, ¿no? Que nos llevaron a cambiar específicamente ya de manera general una ley? En principio, el incremento del reciclaje y la generación de nuevos negocios para o a partir de la valorización de los residuos. Ya ahí, pues de todas maneras, introducimos el término de valorización de residuos, ¿no? Que en palabras sencillas, como su nombre le indica, es poder otorgarle un valor adicional a los residuos que nosotros estamos generando, ¿no? Para poder justamente continuar sus ciclos de manera independiente. Otro motivo importante fue el fortalecimiento de la fiscalización del manejo de residuos sólidos. Aquí ya hablamos acerca de las intervenciones de las EFAs, en este caso, ¿no? Nuestro mayor EFA, que es el OEFA, y las cefas de los gobiernos locales, ¿no? Tanto municipalidades provinciales como distritales también. Otro punto importante fue la reducción de las emisiones en cumplimiento del Acuerdo de París, que es la COP21, y las recomendaciones de la OCDE, ¿no? Que se dan pues a distintos niveles o a distintos sectores, dentro de los cuales se incluye también al sector ambiente. La mejora de la recaudación municipal de arbitrios para limpieza pública. Este punto es bastante interesante porque, como ya sabemos nosotros, si bien las tarifas están definidas para el tema de la gestión de residuos sólidos, o en este caso de la prestación del servicio de limpieza pública, pues la tasa de morosidad es bastante alta. Y es una tasa que desgraciadamente a lo largo de los años se mantiene alta. Es muy poco en este caso, lo que ha reducido. Entonces, aquí el decreto legislativo 1278 plantea una alternativa para poder hacer efectivos estos pagos. ¿A través de qué manera? Nos dice que podemos nosotros gestionar o desarrollar convenios
con empresas, diversas empresas prestadoras de servicio, ¿no? Que puede ser de agua o de luz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, obviamente nosotros recibimos ambos tipos de servicio. ¿Qué hacemos si es que de repente, por cosas del azar, nos olvidamos de pagar la luz? El mes pasado me olvidé, no pagué la luz. Tuve muchas preocupaciones, muchos pendientes, se me fue por completo, no pagué. ¿Y cómo es que me doy cuenta? Cuando me cortan la luz. Y ahí reflexiono y digo, mis vecinos tienen luz, pero yo no tengo luz. ¿Qué es lo que sucede? Voy a verificar mi recibo y efectivamente no he pagado la luz. Entonces, ¿qué es lo que hago? Inmediatamente voy o a través del aplicativo de mi celular y pago la luz con la finalidad de que me puedan realizar la reconexión. Lo mismo sucede con el agua, ¿no? Si me cortan el agua porque me olvidé de pagar, voy y pago mi recibo para volver a tener agua. Si me cortan el servicio de telefonía, el servicio del celular y demás, ¿qué hago? Voy y lo pago. Pero en el caso de los residuos sólidos, ¿qué pasa si yo me olvido de pagar mis servicios de limpieza pública de este mes? Al mes siguiente no va a pasar nada. La municipalidad no va a venir a notificarme, la municipalidad no me va a dejar de prestar el servicio. ¿Por qué? Porque posiblemente mis vecinos sí hayan pagado y de mi cuadra soy la única que no ha pagado. Entonces, al momento de hacer la recolección no es que en este caso el personal va a decir, ah, ya no, acá la persona que vive en esta vivienda no ha pagado y por ende no nos llevamos su recibo, que se quede con sus recibos. No sucede. Desgraciadamente, como la municipalidad tiene esta competencia de brindar el servicio de limpieza pública dentro de la jurisdicción, si esta persona simplemente no ha pagado y aún así agarra y saca su bolsa de basura de la vía pública o la lleva a un contenedor o la entrega al camión recolector, pues la municipalidad no puede hacer más que continuar brindando el servicio. Pero eso no debería ser así, porque sabemos nosotros que justamente la operación del servicio de limpieza pública está subvencionada o debería estar subvencionada por este tipo de pagos, ¿no? La población debería poder pagar el servicio para que de ahí se puedan comprar los materiales, las herramientas, para que se pueda pagar de ahí al personal y demás. Pero como esto es algo que no se da, lo que sucede después es que la municipalidad con fondos propios o los fondos de endeudamiento externo que tengan, ¿no? Aquellas ciudades que están beneficiadas por este tipo de programas, pues al final terminen utilizando esos fondos para este tipo de pagos. Entonces, como ya teníamos esta sugerencia por parte del marco normativo, muchas municipalidades hicieron sus convenios, ¿no? Tenían su formato de convenio que posteriormente lo trasladaron a las empresas, tanto de agua, de luz y demás, o con la finalidad de poder al menos involucrar este recibo de manera independiente a todo el cuadernillo de pago que otorgan, por ejemplo, en las empresas de luz o de agua, o a su recibo simplemente, ¿no? Que lo puedan adjuntar y que la persona sepa que tiene que pagar tanto de la luz como del servicio municipal. O en el mejor de los casos, pues poder condicionar, ¿no? Si es que la persona no paga sus arbitrios de limpieza pública, entonces en más de 3 meses, haciendo un ejemplo, pues simplemente se le corta la luz hasta que vuelva a pagar el tema de arbitrios municipales. Desgraciadamente eso no sucede así. ¿Por qué? Porque en este caso el MINAM no tuvo la comunicación quizá oportuna
con estas instituciones por los cuales cuando se hacía la consulta, tanto a funcionarios de las empresas prestadoras de servicios de agua y alcantarillado, o de repente por ahí lográbamos la comunicación con los encargados de la empresa en general, pues simplemente la respuesta era la misma, ¿no? Que ellos no tenían conocimiento de nada en lo absoluto y que lo único que podían hacer a estas alturas era adjuntar el recibo por el tema de residuos sólidos, ¿no? De la presión de residuos sólidos y engramparlo junto con su recibo del uso. ¿Para qué? Para que la población lo pueda pagar, pero no es, en este caso no es determinante, ¿no? Porque no es que si no pago uno, me van a cortar el otro. No, no es así. Entonces, eso es algo en lo que consideraría yo todavía se debe continuar trabajando. Otro punto importante fue por la simplificación administrativa para construir rellenos y para cerrar o recuperar botaderos y descentralización de funciones. Em, claro, de todas maneras, para el tema de construcción de rellenos o sea, en cuanto al tema de infraestructura en general, sí hubo una simplificación bastante interesante de los procesos que anteriormente se desarrollaban, ¿no? Pero, como mencionaba hace un momento, acá el motivo más quizá más fuerte, por así llamarlo, era el tema social, pues, ¿no? Quizá en eso estaba reducido. Y la implementación de rellenos sanitarios para cubrir el déficit y sanear botaderos, ¿no? Por eso es que ahora tenemos en, en nuestras visitas por parte del OEFA, tenemos que siempre hay las precisiones, ¿no? Ya cuando, los plazos también, cuándo se va a presentar el instrumento de gestión, cuándo está programado el cierre, cuándo está programada la reconversión y demás. Bien, eso en lo que respecta al decreto 1278. Y lo que vamos a ver aquí está referido a dos denominaciones. Una es residuos sólidos y la otra son residuos sólidos municipales, que son obviamente conceptos afines, ¿no? Pero vamos a ver en cuál sería la diferencia que nosotros podríamos notar. Y esto es importante porque nos va a permitir una lectura más segura en lo que corresponde al tema del decreto legislativo 1278 y sus actualizaciones posteriores. Un residuo sólido, de acuerdo a la norma, es cualquier objeto, material, sustancia o elemento que va a resultar del consumo o el uso de un bien o de un servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando su valorización y, en último de los casos, su disposición final. En eso podríamos resumir quizá todo el decreto legislativo 1278 porque es bastante conciso más que nada en la parte final, ¿no? O sea que en último de los casos, su disposición final, ya cuando no tengamos otro tipo de alternativa. Mientras que los residuos sólidos municipales estarían conformados por los residuos domiciliarios y los provenientes del barrido y limpieza de espacios públicos, que van a incluir obviamente la playa, actividades industriales, comerciales y actividades urbanas no domiciliarias, cuyo residuo se puede asimilar a los servicios de limpieza pública en todo el ámbito de la jurisdicción, ¿no? Los residuos comunes, en este caso de las empresas, pueden ser gestionados ya sea a través de una empresa operadora de, de residuos o también a través del servicio municipal, ¿no? Siempre y cuando tenga esas características. Y la imagen que estamos viendo pues al lado derecho es un relleno sanitario donde se venía acumulando grandes cantidades de residuos que como estamos viendo pues no se, em,
perdón. Les decía, estamos viendo grandes cantidades de residuos, ¿no? Que no están siendo coberturados, no están siendo tratados, encalados de ninguna manera, y lo único que van a generar es esa acumulación, que más la acción del sol, que más la acción de diversos temas climáticos y similares, pues nos va a generar diversos inconvenientes o afectación, ¿no? Al área, porque como estamos viendo, es un área natural. El objeto de la ley del decreto legislativo 1278 radica en la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y la aseguración de una gestión y manejo de residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada. Es decir, que todo lo que nosotros tenemos debemos manejarlo de manera adecuada, siempre procurando darle el máximo de los usos, ¿no? Y la finalidad es o sea, ahí tenemos tres puntos importantes. Una de ellas es prevenir o minimizar la generación de residuos en la fuente de origen frente a cualquier alternativa. Si yo tengo la opción de poder, em, a ver, por ejemplo, y a ver, algo bastante sencillo, por ejemplo, ¿no? Que podemos desarrollar en nuestra casa. Me levanto temprano antes de ir al trabajo, me preparo un café. Entonces, saco la bolsita del café, lo filtro, ¿no? En mi cafetera y eso es parte de mi desayuno. Entonces, ahí yo tengo dos opciones. Uno, que es retirar bueno, el bagazo propiamente del café que ya ha sido filtrado y descartarlo, ¿no? Porque ya no lo voy a volver a usar, al menos para consumo, ¿no? O lo segundo que puedo hacer es tomar ese café, que ya es pues un residuo orgánico, y poder repartirlo entre los maceteros, entre las plantitas que tengo. Entonces, ya no estoy descartando ese residuo orgánico, sino que lo estoy volviendo a utilizar dentro de mi vivienda y sé que no me va a ocasionar pues malos olores, no me va a ocasionar el tema de vectores como las moscas, roedores o demás, sino más bien por el contrario, estoy otorgándole pues diversos nutrientes a mis plantitas que va a generar pues que éstas sigan creciendo de manera adecuada. Entonces, en un ejemplo sencillo, en un ejemplo muy casero, eso es a lo que se refiere la minimización de residuos frente a cualquier otra alternativa. Porque yo tuve la alternativa también de descartarlo, ¿no? Simplemente lo pude haber descartado y ya. Pero opté por utilizarlo nuevamente en mis maceteros. Ahora, respecto de los residuos generados, ¿no? Una vez que ya yo, bueno, lo he generado y lo tengo aquí. En el mismo ejemplo, tengo yo en este caso, mi tacita de café y también tengo mi bolsa de panes. Entonces, en mi bolsa de panes, sea una bolsa, por ejemplo, en una bolsa film, donde vino mi pan Bimbo y demás. Entonces, ya tenía yo poquitos panes, pero todavía estaba manteniendo la bolsa. Entonces, ese día en el desayuno me termino me termino el pancito, entonces tengo ese plástico resultante que es el papel film. Entonces, ya el café lo he descartado a través de mis maceteros, pero tengo este otro residuo que sería el plástico, el empaque film. Una de las opciones que tengo es simplemente descartarlo, ¿no? Porque ya obviamente no lo voy a utilizar. Y otra opción es poder trasladarlo hasta mi contenedor o hasta mi bolsita verde, donde voy acumulando los residuos orgánicos, perdón, los residuos inorgánicos, para que después el reciclador que pase por mi casa se lo pueda llevar. Entonces, ahí tengo esa otra alternativa que es respecto a los residuos que ya he generado, estoy prefiriendo su recuperación y su valorización, en este caso material, ¿no? Propiamente. Y ahora, ¿qué sucede si ya yo termino mi café, termino mi pancito, la bolsita la coloqué en el tacho o en el contenedor de reciclaje, pero al momento de pararme para
ya retirarme a mi trabajo, se me cae la taza y se rompe. Era una taza de cerámica y se rompe. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente el cerámico yo no lo puedo pues moler y echarlo a mis plantas, porque en principio es planta. No puedo agarrar y dárselo a la asociación de recicladores, porque obviamente es un residuo que no les va a servir. Entonces, cuál es la otra alternativa que tengo? Únicamente asegurarme de que ese residuo de mi taza pueda ir hasta su disposición final segura en una infraestructura, en este caso denominada relleno sanitario, ¿no? Y esa es mi última alternativa porque ya no tengo qué más hacer con respecto eh, a mi taza, ¿no? Y al café lo he utilizado nuevamente, la bolsa de pan también, y solo me quedaba en este caso, la taza, pues, ¿no? Que ya, entonces, como solo me quedaba la taza, esa taza sí la, la coloqué para disposición final porque esa es mi última alternativa, ¿no? Esa es mi última alternativa y aparte me estoy asegurando de que pueda llegar a un relleno sanitario, donde sé que no va a causar pues ningún otro tipo de afectación. Dentro de los principios podemos mencionar a la economía circular, que es, creo yo, uno de los puntos o los ejes más relevantes, importantes de los 2 últimos años, ¿no? Incluso tenemos ya nuestra hoja de ruta nacional sobre economía circular y tenemos ya que varios de los sectores eh, se están alineando también a ese tipo de instrumento, ¿no? Lo cual es bastante, obviamente bastante favorable en lo que respecta al manejo de residuos. La economía circular nos dice que debemos procurar la regeneración y recuperación de los recursos dentro del ciclo biológico o técnico según sea el caso, ¿no? Entonces, justamente por eso se denomina economía circular, ¿no? Porque dentro de todo ese proceso lo que se busca es poder continuar introduciendo diversos insumos, materiales y demás que todavía nos pueden seguir sirviendo. Luego de ello tenemos la valorización de residuos, que se refiere a que los residuos generados en las actividades productivas o de consumo son o constituyen un potencial recurso económico. Por tanto, se debe priorizar su valorización. Y este es uno de los principios que más, por así decirlo, mayor real se ha tenido, porque en función a eso, pues se ha desarrollado por varios años el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, ¿no? Y ya lo tenemos, pues, debidamente diferenciado como valorización material y valorización energética. Tenemos también dentro de los principios a la responsabilidad extendida del productor, que es la que promueve que los fabricantes, importadores, distribuidores y demás puedan fabricar o utilizar productos o envases con criterios de ecoeficiencia para poder minimizar la generación de residuos o que faciliten a su vez su valorización, ¿no? Procurar el uso de insumos naturales que no sean pues agresivos, en este caso con el ambiente, ¿no? Lo otro es la responsabilidad compartida, que es la corresponsabilidad social. Ahí sí tenemos una participación conjunta de los diversos generadores, operadores de residuos y también las municipalidades, ¿no? Quiere decir que si yo trabajo o gestiono mis residuos a través de una empresa operadora, yo como municipalidad todavía soy responsable de que esos residuos lleguen hasta disposición final, a pesar que si trabajo con una empresa operadora, propiamente el transporte y la disposición final no estarían, pues, no dependerían de mí, ¿no? Sino más bien de la empresa operadora. El principio de protección del ambiente y la salud pública, que son medidas necesarias para proteger la salud individual y colectiva de las personas en armonía con el derecho de vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Y aquí vamos a hacer mención a algunos de los instrumentos para el uso eficiente de materiales y la gestión de residuos sólidos. En principio tenemos a la Estrategia Nacional de Coeficiencia, a los acuerdos de producción limpia,
el Plan RES, ¿no? El Plan RES que es básicamente un instrumento que nos habla no solamente de residuos sólidos, sino también de de la educación ambiental y que parte del Plan RES, o como parte del Plan RES, tenemos una versión más reducida, ¿no? Aplicada a las provincias, que es el PIGARS, el Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos, y el PMR, que es el Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos, que ambos se deben desarrollar, sí, efectivamente, ambos se deben desarrollar. Tenemos también el Plan Nacional de Educación Ambiental, que es el PLANEA, los planes de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales, ¿no? Que esto ya atañe a los generadores específicamente no municipales. La Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos Sólidos No Domiciliarios, ¿no? Que también es parte del ámbito de la gestión no municipal. Los planes para recuperación y valorización de residuos sólidos de bienes priorizados, ¿no? Los más conocidos como REP. El CIGERSOL, conocidísimo también, que es la plataforma que facilita el registro, en este caso procesamiento y difusión de la información sobre gestión y manejo de residuos, tanto del ámbito municipal como no municipal. Tenemos a los registros de las empresas operadoras de residuos sólidos y el Inventario Nacional de Áreas Degradadas, que es administrado directamente por el OEFA. Bueno, esto es lo que vimos hace un momentito, solo que acá lo tenemos de manera esquematizada, ¿no? Desde la minimización hasta la disposición final y valorización de residuos. Em, Esto también lo vimos ya en el desarrollo de em, básicamente en la explicación de la normativa, ¿no? Cuáles son las competencias, más que nada de las municipalidades, qué competencia tiene OEFA. OEFA siempre va a ser, pues, ¿no? El más grande de nuestros CEFAS, ¿no? Que tiene función fiscalizadora, sancionadora, también otorga incentivos y demás, ¿no? Las operaciones y los procesos que se desarrollan en la gestión de residuos sólidos, que son pues el barrido y la limpieza de espacios públicos, la segregación, recolección y transporte, almacenamiento, tratamiento, valorización, transferencia y disposición final. No todas las municipalidades obviamente están en la obligación de tener todos esos procesos implementados o todas esas operaciones implementadas, pero mínimamente se debe cumplir con las más básicas, ¿no? Que son barrido, recolección y valorización y disposición final. El financiamiento, que era lo que hablábamos hace un momento también, que generalmente, o bueno, últimamente se está aplicando, pues, ¿no? El tema de endeudamiento externo y similares. Cuando hablamos de infraestructuras, a cuáles nos referimos, ¿no? Que tenemos ahí la de transferencia, la de valorización, la, em, en este caso, la disposición final, sea tanto del ámbito municipal como no municipal también, y demás. Y el régimen de supervisión y fiscalización y sanción que está dado por el OEFA, como les decía hace un momento, las municipalidades provinciales y distritales, ¿no? También hay competencia por parte de los GORES y las autoridades sectoriales, sí, pero en mayor medida son las provinciales y las distritales. El decreto legislativo 1451 y el 1389, que son las modificaciones que se realizan al decreto legislativo 1278. En lo que concierne, en este punto ya en específico, a la infraestructura de residuos sólidos, nos dice que aparte de los que ya se hizo mención, pueden implementarse también otro tipo de infraestructuras de manejo de residuos, siempre que se pueda demostrar su utilidad dentro del ciclo de gestión de los residuos, ¿no? Entonces, si yo como parte del sector privado, de la empresa o demás, digo, pues no, a mí me parece que este tipo de infraestructura X, ¿no? Favorece bastante y además no interfiere entre este proceso y este otro proceso que están dados por norma. Entonces, si se justifica debidamente su utilidad, entonces puede implementarse, ¿no? Podría implementarse. Pero previo a ello, recuerden que se debe realizar la presentación y el sustento necesario para que el sector pueda indicar esta utilidad.
Ahora, en este caso tenemos las modificaciones, ay, perdón, las modificaciones de diversos artículos en lo que se refiere a los gobiernos locales, a las municipalidades provinciales y al OEFA, ¿no? En lo que concierne a los gobiernos locales, tenemos que ellos pueden aprobar los instrumentos de gestión ambiental complementarios del SEIA de infraestructuras de residuos de gestión municipal, privada o pública, que incluyen también los de recuperación o reconversión de áreas degradadas por acumulación inadecuada de residuos. Pero acá lo más importante es que se atienden o se aprueba este tipo de instrumentos siempre y cuando esta actividad sirva a dos o más provincias. ¿Cómo es lo que usualmente sucede, no? Cuando hay injerencia entre dos o más provincias, quien se hace cargo, por así decirlo, es el gobierno regional. Por parte de las municipalidades provinciales tenemos la supervisión, fiscalización y sanción en el manejo y prestación de servicios de residuos sólidos y también pues no a las empresas operadoras de residuos sólidos, a excepción de las infraestructuras de residuos sólidos, que es básicamente una competencia del OEFA, ¿no? Todo lo que son infraestructuras son netamente competencia del OEFA. Lo demás, que es el tema operativo, sí estaría a cargo de las municipalidades. Y en el caso del OEFA, ¿no? Donde nos indica que se supervisa, fiscaliza y sanciona el cumplimiento de instrumentos de gestión ambiental para operaciones de recuperación y reconversión de áreas degradadas, sea que estén bajo responsabilidad del sector público o privado. Eso es importante tenerlo en consideración. Bien, ya casi estamos llegando a la parte final. En este caso tenemos el decreto legislativo 1501, ¿no? Que modifica el decreto legislativo 1278. Como se han dado cuenta, desde el año 2012, 2014, pues la legislación ha sufrido de muchos cambios, pero todos bastante favorables, ¿no? Gracias a Dios, todos bastante favorables. El material de descarte se puede recolectar y transferir bajo cualquier modalidad, nos indica en el decreto legislativo como parte de de las modificatorias. Se puede facilitar el transporte de bienes priorizados por el productor. Se establece la obligación de la segregación de residuos de gestión municipal y no municipal en la fuente de generación. Esta parte es importante porque ya no solamente hablamos de la obligatoriedad del tema de la segregación en la fuente por parte de las municipalidades, sino también por parte de los diversos sectores, ¿no? Y eso ha ayudado muchísimo para el tema de la regulación del manejo de residuos. Se incorpora el término acondicionamiento como una operación de residuos sólidos que se realiza en áreas de acondicionamiento como tal, ¿no? Y con eso estamos descartando el tema de acopio, ¿no? Ya no tenemos centros de acopio, zonas de acopio, ya no. Ahora hablamos de acondicionamiento. Se precisan las operaciones de valorización, se precisan y modifican las competencias municipales. Hay disposiciones para el manejo de residuos sólidos en situaciones de emergencia también, porque ya nos ha sucedido con la pandemia, por ejemplo, y posteriormente con emergencias ambientales por el tema de residuos sólidos, por el corte, ¿no? En la prestación de servicio cuando es por terceros y demás. Tenemos también que se precisan y agregan diversas funciones al OEFA. Acá, bueno, es el ciclo que ya hemos tallado hace un momento también, donde se debe implementar de manera obligatoria los programas de segregación en la fuente y recolección selectiva en todo el ámbito de la jurisdicción, para facilitar la valorización de residuos y asegurar una disposición final adecuada, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere específicamente este punto. Bien, acá tenemos justamente lo que hace referencia a ese momento, ¿no? Que es el acondicionamiento. Y el acondicionamiento básicamente es la transformación física que va a permitir o facilitar la valorización de residuos donde se efectúa actividades como segregación, almacenamiento, limpieza, trituración o molido, compactación física, empaque o embalaje.
No le estamos cambiando los componentes ni demás, solamente la forma física a fin de poder acopiarlos de manera, o bueno, de acondicionarlos de manera adecuada. Bien, me parece que esta ya es casi la última, a ver, la última parte, referida al Decreto Supremo 001/2022. Como entenderán, pues esta parte es bastante, es bastante poco tediosa por el tema de que estamos hablando nosotros de la evolución de la normativa, ¿no? Cómo era antes y cómo es que se da ahora. En este caso, en lo que refiere, por ejemplo, al material de descarte, nos dice que es todo su producto merma o similar, que puede ser peligroso o no peligroso, y va a resultar de procesos de actividades productivas, extractivas o de servicios de manera directa. Se puede aprovechar y se va a considerar material de descarte, ¿no? Eso en determinadas actividades. Desde ahí ya tenemos la introducción de esta precisión. En lo que concierne al registro SIGERSOL, nos dice que las municipalidades, empresas operadoras y generadores del ámbito no municipal están obligados a registrar la información en materia de residuos sólidos, donde justamente en este aplicativo informático denominado SIGERSOL, ¿no? Que tiene em, diversas fechas de reporte. Tenemos también los IGAs complementarios al CEIA para el programa de incentivos de infraestructura de residuos sólidos. Hablamos ahí de dos principalmente, que son el programa de reconversión y el plan de recuperación, en ambos casos de áreas degradadas por residuos sólidos. Pero se suman también a ellos otro tipo de IGAs, que son la ficha técnica ambiental, el PAMA y el diagnóstico preliminar, ¿no? Y algún otro que por ahí que pueda ser de carácter complementario y que se pueda regular a través del MINAM. Y también dentro de este decreto supremo nos habla acerca del registro autoritativo de empresas operadoras de residuos sólidos, que es la que permite desarrollar las operaciones para el manejo de residuos sólidos con fines de prestación o comercialización de residuos para conducir los áreas de acondicionamiento, infraestructuras u otras empresas, ¿no? Para poder desarrollar la actividad que corresponde. Y nos hace énfasis en este punto que ya era conocido desde el decreto legislativo 1278, donde nos dice que la inscripción tiene vigencia indeterminada. Y bien, y este último punto que nos dice que nos habla acerca de la declaratoria de emergencia ambiental por el tema de residuos sólidos y sobre infraestructuras y áreas de acondicionamiento para la gestión y manejo de residuos. Las condiciones son bastante similares entre sí, por eso es que hablamos de infraestructuras en general, donde nos dicen, ¿no?, que se debe obviamente garantizar la accesibilidad al sitio, que debe haber un sistema adecuado de seguridad contra incendios, dispositivos de seguridad operativos y equipos e indumentaria de protección personal, que debe haber exclusividad para la realización de actividades operativas de la infraestructura, es decir, no podemos añadir diversos componentes que no estén considerados inicialmente en el IGA. También, obviamente, no utilizarlo como fines o para fines de vivienda, crianza de animales y la quema de residuos. Debe contar con instalaciones sanitarias y vestuarios, con señalética, con una barrera sanitaria natural, con el suministro de agua correspondiente, eso es muy importante, el registro de la cantidad de residuos sólidos manejados y algún otro que puede establecer el MINAM. Y las áreas de acondicionamiento, en este caso, que deben contar con instrumentos de gestión ambiental o cumplir con disposiciones técnicas ambientales, ¿no? Como las licencias o las autorizaciones según lo que corresponda. Y estas deben considerar mínimamente lo siguiente. Uno, que es estar ubicadas fuera de la zona residencial, ¿no? Y que la ubicación debe ser compatible en este caso con lo que establece la municipalidad. Debe estar a una distancia mayor a 100 metros del centro de salud eh, de atención humana. Debe estar a una distancia mayor de 300 metros de almacenes o insumos de productos inflamables también y contar con la señalética adecuada en las áreas de tránsito y áreas de seguridad.
Y por otro lado, la declaratoria de emergencia por la gestión y manejo de residuos, que todavía procede cuando al menos una de las causales que vamos a mencionar ahora pueda ser resultado de una inadecuada gestión y manejo de residuos sólidos. Generalmente esta evaluación se da en tiempo récord, es bastante rápida, porque estamos hablando de una emergencia, ¿no? Una emergencia ambiental. Sin embargo, hay que considerar estos aspectos. Si es que hay potencial riesgo para la salud de las personas, si es que hay afectación directa a cuerpos naturales de agua o sus bienes asociados, si es que hay afectación directa de áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento, si es que está ocurriendo o están ocurriendo desastres originados por fenómenos naturales o que afecten o impidan el paso, el adecuado manejo de residuos sólidos. Otro punto importante es el cese total o parcial de operaciones y alguna otra que pueda establecer el MINAM. Entonces, sí, posiblemente ustedes recuerden que uno de los casos más conocidos sobre declaratoria de emergencia ambiental fue cuando en el distrito de San Juan del Lurigancho pues, se tuvo una situación de aniego, ¿no? Un desborde de las aguas residuales en gran parte del distrito. Entonces, el proceso de recuperación y demás, sumado al tema del manejo inadecuado de residuos, pues derivó justamente en una declaratoria de emergencia ambiental, ¿no? Bien, y estando ya con el tiempo exacto y preciso, estaríamos finalizando con el módulo del día de hoy. Muchas gracias por su atención y cualquier consulta la pueden realizar ahora o posteriormente a través de César, ¿no? Por parte mía sería todo. Muchas gracias por su atención, su presencia. Muchas gracias también, César. Sí, bien, gracias, estimada Helen. Bueno, espero que les haya gustado, interesado. No sé si hay alguna pregunta. Ah, ya, muchas gracias, dice. Entonces, no hay ninguna pregunta, ¿no, estimados? ¿O consulta? Mm, ok, entonces no hay ninguna pregunta. No vamos a quedar ahí. Y bueno, mañana sí continuamos con el tema de la gestión de lo que es cambio climático. Esta clase, ojo, y la clase de mañana, entre lunes, martes, se va a hacer también un pequeño examen, ¿ok? Entonces, atentos también para que puedan rendir, porque bueno, se evalúa también estas sesiones, ¿ok? Entonces, nos quedamos ahí, estimados, y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Buenas noches con todos. Y bueno, agradecer nuevamente a la ingeniera Helen por su tiempo y bueno conocimiento impartido el día de hoy. Muchas gracias, estimada Helen. Gracias a ti, César. Muchas gracias con todos. Un buen fin de semana. Igualmente, gracias. Buenas noches con todos.